Los integrantes de los equipos, la idea es que podamos trabajar con los mismos equipos con los que trabajamos en la primera actividad. Han habido algunas situaciones en particular que las hemos tenido en cuenta, así que si hay algún caso puntual de estudiantes que hayan dejado la carrera o problemas que hayan surgido en un equipo y demás, nos avisan y también podemos pensar eso, pero la idea es que tratemos de ordenarlo de la mejor manera posible para respetar los mismos grupos y también para que se vayan conociendo entre ustedes y vayan generando dinámicas de trabajo. Si tenemos que pensar de nuevo toda la parte de comunicación y organización del equipo, por ahí es más práctico trabajar con gente con la que ya hicimos un práctico previo que empezar de cero con un grupo nuevo. Entonces, bueno, acá repetir cuánto tiene que durar cada etapa de la entrevista, en estos 3 momentos que les decíamos de introducción, de desarrollo y de cierre. La entrevista en total tiene que durar 5 minutos y más o menos la etapa que más va a durar o el momento que más va a durar es el de desarrollo, ¿sí? el momento del medio, digamos. Entonces, pensar que la introducción no se nos haga demasiado larga, más o menos algo de 1 minuto, minuto y medio, ¿sí? Después unos 3 minutos, la parte del desarrollo, 3 minutos y medio, una cosa así, y un cierre de 1 minuto, minuto y medio. O sea, no es una cosa tan estructurada, tiene que ser algo más fluido, tiene mucho que ver con el relato que tengamos del entrevistado, pero más o menos como para que ustedes lo ordenen en su cabeza y digan, esto nos quedó demasiado largo o esto nos quedó demasiado corto, y más o menos cuando vayan a hacer la entrevista tengan esos criterios presentes, puedan más o menos estructurar en esos 3 momentos. Ahora cuando hagamos el avance, la idea es que ustedes nos manden el listado de preguntas ordenadas en esa estructura. Entonces, más o menos nos pueden decir, bueno, estas son las 2 preguntas que pensamos para la introducción, estas son las 5 preguntas que pensamos para el desarrollo y esta es la pregunta que pensamos para el cierre, y lo tengan ordenado así. Acá hay otra pregunta de Roxy. La investigación que hay que hacer es sobre el personaje o la profesión. Las 2 cosas. Las 2 cosas son importantes. Si la profesión, depende mucho cómo encuadren la entrevista a ustedes. Si la profesión es importante para hablar de ese personaje y del testimonio, es importante que tengan en cuenta algunas de las características de esa profesión. Y también es muy importante que conozcan el personaje, que conozcan cómo se expresa, que conozcan su punto de vista sobre distintos temas, que conozcan qué cosas les gustan, qué actividades realiza, más o menos que tengan un contexto general, porque más que nada eso lo que genera es que la persona se sienta cómoda, y eso también es uno de los objetivos de la entrevista, que la persona se pueda expresar con cierta comodidad, con cierta fluidez, que pueda ser transparente, que pueda expresarse digamos, con sus características particulares, propias. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con investigación, la idea es que lo puedan aplicar en ese momento de hacer las preguntas para que la persona se sienta cómoda y también para mostrar un dominio del tema con el que están trabajando. ¿Se entendió ahí? Bueno, seguimos entonces. Buenísimo. Acá, el tema de la articulación con práctica profesional y fotografía. En el primer caso, la idea es acreditar 12 horas de práctica individual por cada estudiante que acredite su participación en el ejercicio. Entonces, haciendo este ejercicio y cumpliendo con los pasos y actividades que les proponemos, van a tener acreditadas 12 horas de práctica. Y la idea es que también apliquen algunas de las cuestiones que vieron en fotografía, lo que les comentaba recién: introducción al encuadre y la exposición, tamaño de planos y encuadres, composición de cuadro, y si necesitan consultas, recurran a la cátedra. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Buenísimo. Entonces, la idea es que en el trabajo ustedes pueden plasmar una entrevista de personaje, que lo hagan en grupo y que
piensen más o menos en el testimonio que tiene que expresar esa persona acerca de el aislamiento social y la pandemia del coronavirus. Ahí les dábamos algunos ejemplos que me parece que no es necesario repetir. Sí me parece que está bueno que se sientan con libertad para proponer y que piensen en lo que ustedes tienen a mano en el contexto. ¿Sí? Lo que está pasando en el barrio, lo que está pasando en la casa del vecino, en la casa de algún familiar, sí, que tratemos de pensarlo en esos términos. No hace falta que nos compliquemos y que busquemos algo súper complejo, sino que tratemos de contar y de narrar con lo que tenemos alrededor, y eso implica también observar. Entonces va por ese lado. Algunos lineamientos generales. Todos los trabajos tienen que estar filmados, al menos con una cámara o dispositivo móvil, y editados. La idea es que puedan incorporar elementos del lenguaje audiovisual. El tema de la estructura narrativa, que ya me parece que quedó claro. Y otra cuestión importante, la modalidad de la entrevista es busto parlante, ¿sí? Que es como la básica, la clásica, que tiene que ver con esta idea de que no hay alguien que medie entre la persona que está explicando o desarrollando las preguntas y la persona que mira, el espectador. Entonces, la idea es generar como esta sensación de diálogo entre el espectador y entre la persona que está como entrevistado o entrevistada. Entonces, las preguntas que ustedes hagan se van a cortar, se van a sacar, y la idea es que no necesitemos el apoyo de la pregunta en la medida de lo posible para entender a qué hace referencia el entrevistado. Entonces es muy importante pedirles que retomen la pregunta, que las oraciones estén completas, porque si no, cuando vayamos a editar puede que algo pierda sentido. ¿Sí? Acá tenemos como el típico ejemplo de ¿cuántos años tenés? Como pregunta. Si la del entrevistado nos dice solamente 20, después cuando vayamos a editar vamos a tener solamente el 20 y no vamos a tener cómo pegarlo con el resto de la narración, ¿sí? Con la parte narrativa. Entonces le tenemos que pedir que retome la pregunta para que nos diga tengo 20 años, y estar muy atentos en ese momento a la respuesta para después tener las frases completas en la edición. Ahí lo vemos a Eduardo. Hola Eduardo, ¿querés comentar algo? No sé si querés, los chicos por ahí ya te conocen de otras actividades, pero bueno, si querés intervenir en algún momento, está buenísimo que tenerte acá. Sí, te escuchamos. Uh-huh. Sí, perfecto, me parece que está bueno también esa recomendación. Bueno, gracias Eduardo. Cualquier cosa nos vas diciendo, y si querés intervenir no hay problema. Me parece que está bueno que avancemos un poco con las consignas, y ahí cualquier cosa vamos haciendo pausas. Bien, otra cosa importante del busto parlante, que tiene mucho que ver con lo que decía Eduardo. La idea es que la persona esté sentada en un lugar fijo, en plano medio o primer plano, ¿sí? Esa es como la típica del busto parlante. Traten de lograr eso. Si quieren probar otras cosas, también lo pueden hacer. O sea, no es que sea algo cerrado, pero bueno, en principio vean cómo les funciona con eso. Y además la idea es que puedan ir captando detalles
del personaje y del entorno durante la entrevista. Entonces, bueno, para eso lo ideal, si tuvieran 2 cámaras, sabemos que está complicado hacerlo así, pero bueno, si no, en algún momento anterior o posterior a la entrevista pueden tomarse algunos minutos para hacer detalles del entrevistado o detalles del entorno donde están filmando, que después eso para editar les va a servir un montón porque los ayuda a tapar los cortes, pero también los ayuda a contar. Entonces, más o menos tener en consideración que está bueno para planificarlo y para no tener a la persona que va a estar dando la entrevista sentada esperando o perdiendo el tiempo, sino que puedan organizarlo de forma tal que no intervenga con el tiempo de la entrevista. Bien, acá hay otra pregunta de Florencia. Ahora vamos a llegar al tema del tiempos de trabajo y tareas al interior. Si les parece, avanzamos un poquito y seguimos con las preguntas. Bueno, el tema del material de archivo ya lo explicamos, la duración total ya la explicamos, el tema de que tiene que ser 70% inédito y 30% de archivo. Y acá un tema que me parece que es interesante, el tema de los recursos narrativos complementarios, ¿sí? Entendiendo que hay una entrevista principal, que es lo que nosotras les vamos a pedir como requisito básico del trabajo, pero que también hay otros elementos que pueden usar, como voz en off, textos y gráficos, entrevistas secundarios, otras cosas que el equipo considera apropiadas. La idea es que si ustedes tienen como algún interés desde lo creativo en contarlo de una forma y tienen los recursos para hacerlo, lo puedan hacer, y creo que en el primer ejercicio hubo varios grupos que demostraron esa faceta más creativa en cuanto a cómo contar lo que están contando. Entonces está bueno que si quieren usar algún recurso que sea complementario a la entrevista y les parece que funciona y lo quieren probar y quieren ver cómo les resulta, buenísimo. No hay restricciones al respecto de eso, sí que bueno, que se cumpla con lo básico. Bueno, el tema del fliqueo, que es un parpadeo que tiene que ver con la vestimenta del entrevistado, o si hay algún tipo de elemento, por ejemplo en el cuadro, que pueda generar este efecto, tenerlo en cuenta a la hora de componer. Ahí se suma otra persona. Bien, acá tenemos el tema de los 28 equipos. La idea es que pensemos en 4 o 5 personas por equipo. Si hay algún equipo que tenga menos integrantes, por favor nos lo hace saber y vemos cómo los podemos organizar. O si hay alguna situación puntual, como les decía recién también, bueno, también en estos días lo vamos a ir resolviendo. Acá tienen el listado de los equipos y las docentes a cargo. La idea es que también podamos usar la misma docente de referencia que tenían en actividades anteriores y los mismos grupos de WhatsApp, entonces como para que sea más rápida y más ágil la comunicación, simplemente por eso. Y pasamos ahora al cronograma. El martes, bueno, ahí tienen disponible la clase de YouTube, que me parece que está bueno que la vean y que tomen algunas notas de eso porque les va a servir para hacer las actividades. Ahí se las dejé en el chat, ahora se las puedo volver a pegar acá el enlace para que si alguien no lo ha podido ver lo puedan mirar en estos días y lo puedan tener en cuenta para resolver las actividades. La reunión de hoy, que bueno, la idea también es subir después el video a YouTube, cosa de que lo tengan.